Buenos días, me llamo Nina Van de Stalin, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Ciencias de Educación Sociales, Filosóficas y Humanísticas, de la asignatura Filosofía de la Educación. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre las corrientes actuales de la filosofía. ¿Qué son las corrientes actuales de la filosofía? Una corriente filosófica es una agrupación que abarca diferentes pensadores, las cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos aquellos tienen en común una manera de pensar o hacer filosofía, maneras distintas, a través de la cual pretenden dar respuestas a preguntas sobre el mundo, el hombre que lo rodea y de su propia vida. Además, las corrientes filosóficas son el conjunto de disciplinas que definen tanto el conocimiento de la cultura, que definen tanto el conocimiento de la religión y definen tanto el conocimiento de la política de los pueblos, ya que siendo estas influyentes en la vida tanto de las personas como de las naciones en sí. La gran importancia que tienen las corrientes filosóficas en la educación es que todas las corrientes tienen como objetivos centrales el fomento del pensamiento crítico y autónomo, ya que la promoción de la comunicación en la interacción social y el impulso de la creatividad dentro de los estudiantes, en fomentar diferentes pensamientos respecto a la manera de la educación. Dentro de las corrientes actuales de la filosofía tenemos al idealismo, al realismo, al escepticismo, al dogmático, al relativismo, al subjetivismo, al empirismo y el racionalismo, que son las corrientes más actuales de la filosofía de la educación. Bueno, continuamos. Sociedades, congresos y publicaciones de la filosofía de la educación. Decimos que aunque la filosofía de la educación tiene una vida relativamente corta como disciplina académica, constituye un área de conocimiento muy dinámica si se tienen en cuenta las sociedades profesionales, publicaciones y reuniones científicas que se celebran. Se dice que aunque se ha reducido el número de personas que se dedican a su cultivo, ya que esto se debe en parte a las propias características de la disciplina y también a los recortes presupuestarios llevados a cabo en casi todas las universidades, ya que han perjudicado directamente a los departamentos de las humanidades y de modo especial a las materias relacionadas con la filosofía. Podemos decir que de las sociedades son aquellas que se reúnen a quienes se dedican específicamente al cultivo de la filosofía y educación, a sacar información relativamente. Dentro del Congreso, el Congreso es aquella que se encarga de organizar congresos para facilitar la discusión en profundidad de materias de más actualidad en el ámbito de la filosofía de la educación y en desarrollar nuevas iniciativas en el campo. Dentro de las publicaciones son aquellas instituciones son aquellas instituciones principales, pero que son especializadas en el tema de la investigación de la filosofía en la educación. Muchas gracias. No existe sociedad en el mundo que sea completamente democrática. Hay algunas sociedades que se pueden considerar más democráticas que otras, pero en las sociedades más democráticas hay aspectos que no son muy democráticos. Un ejemplo de esto sería la educación en masa o la educación oficial, ya sea pública o privada. En esta serie veremos la filosofía de educación de algunos de los pensadores más importantes del mundo como John Dewey, Noam Chomsky, Bertrand Russell y Wilhelm von Humboldt. El respetado filósofo americano John Dewey, teórico de la democracia y la educación, dice que el ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Bertrand Russell ganó el Premio Nobel de Literatura por sus ideas humanitarias y conceptos sobre la libertad de pensamiento.
Él dice que nos enfrentamos con el paradójico hecho de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inteligencia y la libertad de pensamiento. Noam Chomsky es el científico considerado el padre de la lingüística moderna, pero quizás es más famoso por sus investigaciones sobre la política exterior de los Estados Unidos. Hablando sobre los tiempos de la revolución industrial, él afirma que la educación en masa fue diseñada para convertir al agricultor independiente en una dócil y pasiva herramienta de producción. Filósofo, lingüista y uno de los fundadores del liberalismo clásico dentro del periodo de la Ilustración, Wilhelm von Humboldt dice que la educación está más preocupada por transmitir el conocimiento que por la creación del espíritu crítico. Los sistemas educativos están orientados a mantener las estructuras sociales y económicas en vez de transformarlas. En esta serie veremos más en detalle las ideas de estos gran pensadores. Por favor, inscríbete a nuestra lista de contactos en mundodemocrático.com.